así que podéis ir en vuestras Biblias a Lucas capítulo 5. Pero antes de empezamos la predicación, quiero que pensemos todos en alguien que sea cristiano que antes de convertirse o creer en Cristo fue la persona más dura en contra del Evangelio, ¿vale? Pensando en una persona que antes de conocer a Cristo eran súper en contra del Evangelio o de Cristo. Podemos pensar en Pablo, el apóstol, que antes de convertirse metía gente en la cárcel como mínimo, ¿vale? Era muy en contra del movimiento del camino, el cristianismo en aquel entonces. Tenemos gente como C.S. Lewis, que también fue un ateo muy duro en contra del Evangelio, que describe su tiempo de convertirse como algo que Dios le estaba fue difícil para él. Podemos pensar en personas como Lee Strobel, que intentó probar que el cristianismo fue falso, y al hacerlo, investigando, se dio cuenta que era verdad. Así que pensando en estas personas, ¿cómo es que personas tan difíciles, tan duras al Evangelio, llegan a no solamente ser cristianos, pero en muchos casos, como hemos visto, como con Spurgeon, con C.S. Lewis, con Pablo, claro, que no solamente se convierten, sino también llegan a ser como campeones para Cristo, para ganar almas. ¿Cómo es que pasa esto? Y esto es el tema que vamos a estar mirando aquí en Lucas. Así que vamos a ir en nuestras Biblias o móviles al capítulo 5 de Lucas, ¿vale? Y voy a estar leyendo desde las Américas, entonces podéis usar cualquier traducción que os venga bien. Vamos a empezar en versículos 27, ¿vale? Muy bien, 27. Y dice: después de esto, Jesús salió y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo: sígueme. Vale, esto nos lleva a nuestro primer punto, que es que la iniciativa siempre toma Dios, la iniciativa siempre es de Dios, ¿vale? Este es el patrón que nos enfocamos aquí en los dos versículos que usa Lucas cuando describe este encuentro. Dice que salió y se fijó. La iniciativa siempre es de Cristo. Ese es el patrón de toda la Biblia que hemos visto antes de llegar aquí en Lucas, ¿vale? Podemos leer en otros pasajes también. Le llamamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero. Eso es de 1 de Juan 4:19. O vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros. Juan 15:16. Para nombrar algunos ejemplos. Y ese es siempre el patrón, que la iniciativa es de Dios, antes que nada. ¿Por qué eso es importante destacar? ¿Por qué es sumamente importante? Porque podamos descansar que Él, como dice Hebreos 12, que Él, quien es el autor de nuestra fe, también es el consumador de nuestra fe, que Él empezó la obra en nosotros, va a llevarlo a cabo en nosotros también. Porque Cristo vino para buscar y salvar, y no para sentar y esperar. Él vino para salvar, para terminar, para completar algo, no para solamente dar una invitación, sino vino con una misión, ¿vale? Era para salvar y dar salvación. Muy bien, en este punto también quiero que fijemos dónde está Mateo. ¿Dónde está Mateo en ese cuando dice que fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado en la oficina de los tributos? Así que dice que Leví, o también Leví, luego se reconoce como Mateo, quien también escribió su propio evangelio. Pero aquí se llama Leví y dice que era un recaudador de impuestos, y básicamente ellos eran los que hacían el trabajo para los romanos que ni los romanos querían hacer. Pero lo más chocante para todo esto es que para un judío, los romanos eran gente que gobernaban sobre ellos, eran enemigos del pueblo de Dios totalmente, y esperaban que el Mesías iba a librarlos de los romanos. Y ahora tienes judíos trabajando para los romanos.
y era súper mal visto y conocidos como personas traidoras, básicamente. Y así que esto es el sitio donde encontramos a Mateo o Levi aquí en Lucas, como en este sentado visto como enemigo de Dios. Ser recaudador de impuestos no fuera un pecado en sí, pero porque eran tan marginalizados por los judíos, empezaban a asociarse con gente pecador. Y lo que pasa es que empezaban a mentir también a la gente que les debía dinero para robarles, básicamente. Así que muchos tenían esa costumbre entre ellos y sobre todo no una muy buena reputación. Pero ese es donde está Mateo, y es importante notar esto porque no está en el templo buscando a Dios, sino está aquí. Es lo que pasa con nosotros. Nosotros realmente somos enemigos, traidores de Dios, y no estamos buscando a Dios cuando Él nos vino a nosotros para salvarnos. No estamos en esa situación para buscarle. Es que Él nos vino a nosotros, Él nos viene a nosotros cuando estamos en nuestros pecados. Dice Romanos, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. No intentamos hacernos buenas personas para que Cristo nos acepte, sino que Cristo nos vino a nosotros para limpiarnos, no para hacer mejores que ya éramos. No, éramos ya sucias como personas, y Él vino para limpiarnos. No nos pide limpiarnos a nosotros mismos antes de que venir a Él, sino como vemos aquí en Lucas, Él es quien viene a nosotros, aún en medio de nuestros pecados, como dijo Pablo luego. ¿Muy bien? Ahora, antes de salir de este punto, quiero que fijaos también en lo que dice Cristo al llamarle. Lo mismo que dijo a Pedro y los otros. Dice, sígueme. Nada más, sígueme. Ya está, sígueme. No es una pregunta, no es una invitación, es sígueme, es imperativo. Y lo que vemos aquí es cuando Cristo nos llama así, reconocemos, es lo que pasa con todos los discípulos, y todos que Cristo llama de esta manera, que reconocemos en este instante su gracia y el privilegio que es, el privilegio tan inmerecido que es, seguirle, que no deseamos cualquier otra cosa que seguirle, que queremos correr hacia Él, porque ya vemos nuestro estado y vemos quién nos está llamando, y no nos da otras ganas, sino las que seguirle y correr hacia Él. Teólogos llaman esto, por cierto, la gracia irresistible, porque una vez que Dios nos abre los ojos y le veamos, y su gloria tan espléndida e increíble, solamente tenemos ganas de correr hacia Él. Y es lo que pasa aquí también con Mateo. ¿Vale? Ahora, no sé si recordáis, pero hace mucho más o menos prediqué sobre C.S. Lewis, pues usé un ejemplo de él, porque él también estaba luchando con un tema, el tema de que por qué Dios quiere que le adoremos tanto, por qué Dios quiere que estamos siempre adorándole, que es una buena pregunta. O sea, ¿por qué? Parece un poco egoísta, ¿no? Que Dios siempre quiere que le adoremos. Y esa fue la pregunta que estaba luchando hasta que vino a entender una cosa. Y es lo que dice al entender su respuesta. Es lo que dice, lo pongo aquí también. Creo que nos gozamos al alabar aquello que disfrutamos, porque la alabanza no es una mera expresión de ese disfrute, sino que lo completa. Es su consumación establecida. No es tan solo con la intención de hacerse cumplidos que los amantes se dicen una y otra vez cuán bellos son. El deleite es incompleto hasta que se expresa. Por lo tanto, si el amor de Dios hacia nosotros es suficiente para completar nuestro gozo, Él no solo debe darse a sí mismo, también debe ganarse la alabanza de nuestros corazones. No porque necesite reforzar alguna debilidad suya o compensar alguna deficiencia, sino porque nos ama y busca la plenitud de nuestro gozo, que solo se encuentra al conocerle y alabarlo a Él, y el más magnífico de todos los seres vivientes.
cuando yo pedí a María, hace relativamente poco, que se case conmigo, una de las primeras cosas que quería hacer es que anunciarlo al mundo. ¿Y por qué? ¿Y por qué invitar gente a la boda? ¿Por qué? Porque ese gozo está hecho para compartir, para expresar, para ser cumplido realmente, ese gozo. No sabéis lo feliz que me hace, la ilusión que me hace cuando estamos caminando María y yo por la calle y ella se encuentra con una amiga suya y le cuenta todo de la pedida, que se va a casar y le enseña el anillo. Y es ¿por qué estas cosas pasan? Porque realmente cuando nos gusta algo, vamos a querer expresarlo, compartirlo. Es lo más natural en el mundo. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto aquí en Lucas, ¿vale? A ver si lo pilláis. Vamos a seguir versículo 29, ¿vale? Y Levi le ofreció un gran banquete en su casa, y había un grupo grande de recaudadores de impuestos y de otros que estaban sentados a la mesa con ellos. Vale, vemos que la respuesta también de Mateo es una celebración. Es como si no tuviera más remedio que compartirlo. ¿Vale? Pero es importante notar con quién está celebrando. Es la reacción de Mateo aquí solamente a juntarse con los otros discípulos y no escuchar nada de sus antiguos amigos. Pues luego nos dice en este texto que no, que eran con pecadores y otros recaudadores de impuestos, ¿vale? Así que su deseo fue compartir, no desasociarse con su antigua vida, sino compartir a esas personas esa nueva revelación en su vida. Y tanto como dijo Luis, que queremos decir a los demás cuando realmente nos gusta o nos apasiona algo. Y para el cristiano no se puede quedar callado. No se puede, porque cuando estamos disfrutando de Dios con esa relación, lo primero que queremos hacer es decirlo, ¿vale? Y una manera que eso se ve, y seguro que no estáis pensando en esto, pero una manera que eso se ve es por las aguas del bautismo, ¿sí? Y porque es donde el seguidor de Cristo hace una confesión pública de su fe en Cristo. Ahora, no estamos hablando de lo que hace la Iglesia Católica Romana, porque lo que hace la Iglesia Católica Romana básicamente es intentar ofrender o dar un tipo de manera de pagar por los pecados. Es cuando bautizan normalmente el bebé en el agua, lo que están haciendo es quitando su pecado original. Pero lo que enseña Cristo, lo que enseñaron los apóstoles y lo que enseñan las escrituras es que no es para eso. Solamente Cristo quita pecados por su sacrificio. Y lo que hacemos en el bautismo es nada más que expresar ese gozo de seguir a Cristo y compartirlo con otros y seguir el ejemplo que nos dio Cristo cuando estaba aquí en la tierra. Es nada más por eso. Y otra manera que esto se ve también es, claro, en el evangelismo, en nuestro deseo de evangelizar. Y no estamos solamente hablando de campañas y hablando con gente en la calle, sino que cada área de nuestra vida es definido por nuestro interés en Cristo. Vemos todo por el Evangelio, queremos hablarlo con otros. Será lo más natural en el mundo cuando estamos realmente disfrutando de esa relación, como hemos dicho antes. Porque siempre la conversión da el fruto de expresión. No sé si os suena la siguiente frase, pero a mí me pareció bastante curiosa y me hizo pensar mucho en este texto que estamos mirando en esta mañana. Y la frase va así: la iglesia no es un museo de santos, sino un hospital para pecadores. No sé si pensáis, o si habéis escuchado esta frase o qué pensáis de ella, pero es muy interesante y vamos a seguir viendo qué puede significar esto en este texto también.
Vamos a seguir leyendo en el versículo 30, ¿vale? Dicen, y los fariseos y sus escribas se quejaban a los discípulos de Jesús diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con los recaudadores de impuestos y con los pecadores? Podemos ver que a los fariseos no les gustaban esto para nada. Porque para ellos eran los puros, la gente religiosa, y los demás, la gente impura. Y para Cristo, siendo rabí, siendo maestro, siendo alguien como ellos, digamos, y sus discípulos, asociándose con la gente impura, era ridículo. Se puede escuchar o sentir el enojo en esto. Cuando dicen, ¿por qué coméis y bebéis con pecadores, con recaudadores de impuestos? Pero es curioso cuando estaba leyendo esto, porque si solamente supieran, esos fariseos, si solamente supieran que el único puro era Cristo, y ellos los impuros, que Él estaba asociándose con los impuros por estar con ellos, madre mía, pero vemos con cuánta paciencia Cristo les responde en el siguiente versículo. Dice, versículo 31, respondiendo Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Lo repito, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Lo que Cristo enseña cuando les corrige es que ellos no entendían su propósito para nada entendían su propósito. No buscaba gente que se pensaba élite. Y ese es el siguiente punto, que Cristo no busca los élites. Cristo no está buscando gente élite, sino como un doctor o un médico no va a ser gente que profesa ser sana. Él no estaba ahí para buscar gente que se pensaba mejor que otros, sino gente que realmente entendía su necesidad y su enfermedad, que era el pecado. Y eso fue su propósito. Ahora, ¿cómo aplicamos esto para nosotros hoy en día? Os pregunto, ¿por qué estamos aquí? ¿Porque somos mejores que los demás de nuestra sociedad? ¿Por qué? ¿Porque somos nosotros los élites que van o atienden su iglesia por Zoom por lo menos? No, que no estamos aquí por eso. Y si estamos aquí por eso, estamos muy, tanto como estos fariseos, muy equivocados. Debemos reunir porque nos damos cuenta de nuestra gran necesidad de Cristo. Él es el médico y tenemos una enfermedad eternamente mortal, a menos que Él nos cura por haber llevado nuestra enfermedad mortal y haber muerto con ello, y que es el pecado. Otra vez, la iglesia no es un museo de santos, sino un hospital para pecadores, como dice la frase. Pero la pregunta del millón es ¿cómo? O sea, ¿qué hago para venir ante Él y saber que Él también ha llevado mis pecados, también me ha venido para buscarme a mí, curarme a mí de mi enfermedad de pecado? ¿Cómo sabemos eso? Y vemos esa respuesta en el siguiente y último versículo que vamos a estar mirando. Dice 32, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Vale? El llamado no es simplemente creer que Dios existe, por lo menos de una forma que no implica esto. El llamado del Evangelio es lo que dice Cristo, arrepentirse, es decir, confesar al Señor tu vida de pecado y abandonar tal vida y confiar en el sacrificio de Cristo como algo para ti, hecho por ti y tu pecado, ¿vale? Que no es simplemente creer que Dios existe como un hecho, porque dice en Santiago que hasta los demonios creen eso y tiemblan por ello. A menos que queréis ser iguales como los demonios, no es la solución. El llamado del Evangelio es arrepentirse de tus pecados y confiar
y seguirle a Cristo, como hizo Lucas. Y si por si acaso, si estáis pensando que estoy solamente hablando a la gente que no han hecho esto, que no han hecho eso nunca, esto, hermanos, tanto es para ellos como a nosotros. ¿Por qué? Porque 2 capítulos anteriores de esto, Cristo nos enseña que el arrepentimiento es también un fruto de nuestra vida en Él. Él dijo que el arrepentimiento es un fruto que tenemos que seguir dando para tener fruto en nuestra vida espiritual. También como Martín Lutero dijo en sus 95 tesis, toda nuestra vida debe ser marcada por el arrepentimiento. Porque poco a poco Dios nos enseña más cosas que nos impide de deleitarme en Él y por lo tanto nos impide de glorificarle. Pero esto es el fruto. No lo seguimos haciendo para ganar nada, no para conseguir salvación en Él, sino si hemos verdaderamente arrepentido una vez en nuestras vidas, entonces nuestros pecados pasados, presentes y futuros han sido llevados y cubiertos por Cristo en la cruz. Sí, punto final. ¿Vale? Ahora, hemos visto los siguientes 3 puntos en este texto. Hemos visto que la iniciativa siempre es de Dios, que la conversión siempre da el fruto de la expresión, que Cristo no busca élites. Pero ¿qué tal nosotros con esto? Estamos viviendo de tal manera que con Cristo, con nuestra relación con Cristo, estamos disfrutando de ello tanto que no queremos hacer otra cosa que hablar de ello con los demás. Y ¿por qué no? Y si no, ¿por qué? ¿Por qué? Y esto es para mí, tanto para nosotros, es algo que siempre tenemos que mirar qué tal estamos haciendo con esto. Y estamos viviendo vidas que realmente dan el fruto del arrepentimiento. Y también si nos encontramos en esta situación que necesitamos por la primera vez arrepentirnos y venir y seguirle a Cristo como hizo Lucas, hoy es el día de salvación. Y si hemos hecho esto ya, queremos celebrarlo contigo y queremos celebrarlo más antes que nada en las aguas del bautismo. Y puedes hablar conmigo o César o quien sea después si es algo que te interesa, pero te animo mucho a hablar de eso si estás siguiendo a Cristo y no has hecho esto nunca. Porque queremos celebrarlo, como dije antes. Pero ya entendemos qué pasa con estas personas que son tan duras contra el Evangelio y cómo han llegado a ser la gente que expresa, que gana almas para el Señor. Y eso es lo que os animo hoy en esta mañana.